La intención ahora es lo que vimos en la plática, tratar de llevarlo a la práctica. Tratar de explicarles primero cuáles son los componentes básicos de cualquier tipo de ventilador. Obviamente aquí vamos a enfocarnos al ventilador que vamos a presentar, pero como ya dijimos, comparten características con el resto de los equipos. Las funciones básicas, vamos a hablar de cómo interactuar con la interfase, que es cómo vamos a programar. Vamos a hacer ejercicios de programación inicial conforme a lo que habíamos platicado ahorita. Vamos a hacer ciertos simulacros de ajustes del ventilador de acuerdo a escenarios teóricos gasométricos. ¿Ok? Entonces es muy importante que para que esto no sea aburrido, pues participen. Aquí todos podemos equivocarnos, todos podemos, precisamente a eso vinimos a aprender. Entonces prefiero que tengan quizá algún error aquí y que se resuelva, a que hagamos algo con el paciente y se tenga una repercusión, ¿sale? Entonces, bueno, da mucho gusto presentarles al señor Mario. El señor Mario Agassi es personal de inhaloterapia que viene acompañando pues al ventilador. Él es parte del grupo SIM, ¿ok? Entonces viene de guardaespaldas de ventilador, del grupo SIM, y él nos va a hacer favor de explicarnos de cuáles son, qué tipo de ventilador traen, cuáles son los componentes del ventilador, y ya posteriormente pues vamos a continuar con lo que les acabo de comentar. ¿Sí? ¿Sí? Ok, pues bueno, ya están diciendo que con el micrófono. Bueno, les comentaba, mi nombre es Mario Antonio Campos Agassini, vengo de la empresa Grupo SIM, y bueno, la intención aquí ahorita es apoyar el taller con el doctor Zamora, y bueno, también viene de la empresa la ingeniera Mariana Aguilar. Les vamos a presentar un ventilador, en este caso el ventilador AVEA, ¿sí? Totalmente con todas sus capacidades. Hay diferentes niveles de ventilador AVEA. No sé cuántos de ustedes conozcan o qué ventiladores conocen, el Vela, Drager, cualquier otro ventilador, no sé, que me diga qué ventilador conoce, señorita. Más chiquito, bueno, el Vela, ¿alguien más? Nelco Puritan 840, Servo I, un Servo I, básicamente, ok, bueno, pues independientemente de la marca que ya conozcan de equipos, todos son personal de enfermería, ok, perfecto. Y bueno, lo más importante es que realmente tienen que saber, como bien lo comentaba hace rato el doctor en su presentación, dónde le pico, ¿no? Desgraciadamente así sucede, ¿no? Dónde se prende y dónde demonios le apago la alarma porque está suene y suene y suene todo el tiempo. Entonces, ese es un error muy, muy grande, ¿no? Que desgraciadamente en muchos casos es lo único que sucede, ¿no? Y que malamente no debería suceder. Entonces, bueno, vamos a presentarles aquí el equipo. Vamos a tratar de darle la vuelta rápido. Como todos los ventiladores, debe tener sus mangueras de suministro tanto de aire, de oxígeno, de aire, ¿no? En este momento no están conectadas porque vamos a utilizar el compresor que trae integrado el ventilador. Algunos puertos esenciales del ventilador para comunicación de datos y principalmente el botón de encendido, ¿no? Hay que buscarlo. Por lo regular, muchos de los ventiladores lo traen en la parte de atrás y protegido con alguna cuestión de acrílico o algo. ¿Para qué? Porque si pasa alguien y de repente lo apaga, pobre del paciente, ¿no? Ya no ha sucedido eso, ya los ventiladores pues están hechos para que eso no suceda. Entonces, en este caso, este ventilador trae una protección de acrílico para que no pueda suceder ese caso. Un fan de un ventilador, un protector de un ventilador va a jalar aire del ambiente, la toma del aire, del oxígeno, la celda de oxígeno
Y como les comentaba, algunos puertos para bajar la información del ventilador, donde se puede estar monitorizando cada 24 horas qué ha pasado con el manejo ventilatorio de su paciente. Este ventilador y otros más que nosotros tenemos se pueden comunicar a través del sistema de vía comunicación para monitorización de todo lo que está pasando. Lo que están viendo en el ventilador, lo que puedan ver en el ventilador, lo podrían estar viendo ustedes en la pantalla de la central de monitoreo de su paciente en la terapia intensiva. Entonces, eso lo pueden ver. Y ahora todo aunado a lo que es el expediente electrónico clínico, que tiene que estar todo grabado. Entonces, de esa forma, por eso están comunicados los ventiladores. Entonces, bueno, específicamente ya vimos de dónde se prende. La pantalla trae algunas cuestiones específicas que vamos a ir viendo poco a poco de sus funciones. La pantalla principal, ¿sí? La funcionalidad total del ventilador. Este ventilador es el ventilador full, ¿sí? O comprehensive, como bien se conoce, y trae algunos puertos específicos. No sé si alguien ha escuchado de la monitorización de las presiones esofágicas. Trae un puerto para monitorización de presiones esofágicas a través de un catéter, lo cual nos va a estar midiendo en una forma con diferencia de algunos puntos a través de la presión esofágica, lo que puedan ser las presiones transpulmonares, y eso ahorita nos va a platicar perfectamente bien el doctor, ¿no? Otro puerto que es para la medición de las presiones traqueales, un puerto para un sensor de flujo y un puerto para un sensor de flujo para manejo de neonatos. Ya muchos de los ventiladores en la actualidad manejan pacientes neonatos pediátricos adultos. Este también. Su puerto para suministrar micronebulizaciones vía inhalada, ¿no? Que también muchos ventiladores lo traen. Y pues bueno, tiene que estar conectado a un sistema de humidificación que es muy importante, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues su circuito que estamos hablando, que el circuito pues sabemos todos perfectamente bien, lo podemos detener. Dos ramas, pueden ser en este caso azul y blanca, pueden ser dos ramas blancas y bueno, pues ver cuál es la rama. ¿Cuál sería la rama inspiratoria? Si en este caso fueran dos mangueras blancas, señorita que puso así cara como que, ¿cuál sería la fase inspiratoria? Son dos ramas blancas aquí. Pero para entrega al paciente, la rama inspiratoria, ok, pero al final de la Y, ¿cuál sería la rama inspiratoria? Si las dos son blancas. ¿La de la derecha o la de la izquierda? Y si lo volteo. Pues dependiendo, ¿no? O sea, te fijas cuál es la que sigue el bueno, proyecto. Fácil y rápido se los voy a comentar. Todas las Y's de los circuitos traen un puerto. Esa sería la rama inspiratoria siempre, independientemente de que las dos mangueras sean blancas o azules o rositas o verdes. El que tenga el puerto para el sensor de temperaturas siempre va a ser la rama inspiratoria. Entonces, conectamos nuestro sensor de temperatura, ¿sí? Entonces, y del ventilador, bueno, tiene que salir un enlace con una manguera del ventilador al sistema de humidificación. Y de ahí, bueno, tendremos que conectar la fase inspiratoria que va al paciente y, bueno, la otra fase, ¿no? Que estamos hablando de la fase expiratoria. Algunos de los ventiladores tienen un filtro. Este no trae filtro. ¿Alguien que me diga? Muchos de los ventiladores traen filtros para las ramas inspiratorias y expiratorias, ¿no? O la nariz, ¿no? Bueno, la nariz hidrofóbica es otra cosa. Y pues no lo trae, ¿no? ¿O sí? Ok. Aquí abajo, en la fase expiratoria, tiene un filtro, ¿sí? Entonces, como tal, este es un filtro que se va a ir totalmente a la fase expiratoria, ¿sí? Se supone que debemos de tener nuestros suministros de gases medicinales, tanto oxígeno como aire,
totalmente libres de bichos y de aguas y de todas esas cosas, ¿no? Por eso la tecnología ahora, en este caso ya no lo trae como tal el filtro en la fase inspiratoria, ¿no? Bueno, pues básicamente es eso. Lo vamos a encender. ¿Y alguien conoce los Vela? Ya más o menos dijeron que sí. Entonces, bueno, lo vamos a encender. Se va a hacer un autotest de funcionalidad de todas las alarmas y se va a prender el cañón que ya se apagó. Entonces, ya está. Se va a prender el cañón y la idea es que no nos preocupemos por estar viendo la pantalla aquí, sino la podemos estar viendo directamente allá al frente. Y en la parte derecha, en la parte superior derecha, que es esta, nos menciona que tiene una válvula de seguridad abierta. Y el panel de funcionalidad o de arranque inicial con unas ventanas de parámetros programables. Y nuestro modo ventilatorio. Entonces, tenemos la ventana de reanudar paciente. Era un paciente que se fue a tomografía, se fue a rayos X y apagaron el ventilador. Regresó el paciente, lo prendieron y le dicen, pues seguimos con el mismo paciente. Bueno, ahorita vamos a darle paciente nuevo, ¿sí? Y lo vamos a aceptar. Y aparecen otras ventanas de funcionalidad y pues la representación de qué tipos de pacientes manejamos, neonato, pediátrico, adulto. Y aceptamos el paciente adulto. Entonces, por lo regular, bueno, ya muchos ventiladores dicen qué tipo de cánula, para qué peso, ¿sí? Y algunas otras ventanas de funcionalidad. Un monitoreo de las presiones traqueales, ¿sí? De compensación de fuga del tubo endotraqueal, compensación de fugas general y la activación del sistema de humidificación. Este botón tiene que estar activado siempre y cuando esté conectado al sistema de humidificación, ¿sale? Si no lo activamos, el ventilador no va a reconocer el espacio muerto que se está generando desde la cascada hasta el circuito y hasta la Y del paciente. Entonces siempre tenemos que activarlo. Y pues bueno, el peso del paciente va a ser importante, paciente adulto, 50 kilos, ¿no? Ahorita ya le bajé yo la FiO2 porque no tenemos suministro de oxígeno, entonces no queremos que esta suene y suene. Es un paciente que va a ser un tubo endotraqueal 7.5 y por lo regular casi siempre los tubos quedan entre el número 20, 21, a lo mejor 22, del 18, 19 al 22 más o menos, ¿no? Entonces, todo eso tendríamos que estarlo programando en este ventilador. ¿Para qué? Para que realmente con sus funciones esté compensando la fuga, la resistencia que se va a generar en el tubo endotraqueal. Y bueno, algo bien importante, bueno, vamos a detener aquí. ¿Le puede tapar, doctor? Tenemos que hacer la prueba de compensación de fugas y de resistencia del circuito, siempre lo tienen que hacer. Entonces, en este caso, vamos a apretar este botón que es las pruebas, ¿no? Y nos dice desconectar al paciente y bloquear la bifurcación en Y del paciente. ¿La puede tapar, por favor, doctor? Y le vamos a dar a continuar. Empieza a hacer unas pruebas, unos segundos, prueba de fugas en curso, prueba de competencia del circuito y la calibración del sensor de oxígeno. Esa la vamos a brincar ahorita que nada más pasen las pruebas del circuito, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos suministro de oxígeno. Entonces ya las pasó, ¿no? Entonces podemos determinar que nuestro circuito está adecuadamente funcional y se van a estar cubriendo la necesidad de las fugas. Y la distensibilidad de los circuitos va desde 2.5 hasta 6 mililitros por centímetros de agua. Ya 6.7 es un circuito que está muy sobredistendido, ¿sí? Que ya está muy utilizado, entonces es un circuito que ya no opone resistencia a la funcional. Entonces tendremos que estarlo cambiando. Lo ideal es 3, 3.5, hasta 5 a lo mucho, ¿no? Entonces cuando se hacen las pruebas, bueno, pues hay que determinar que esto, después de 5 ya se tenga que cambiar el circuito. Y ya le damos a aceptar. Bueno, y esta ventana, ahora con lo que yo les comentaba del expediente clínico electrónico, podemos presionar esta ventana y podemos ir buscando
el nombre del paciente o el número de seguridad social, lo que ustedes quieran, le dan enter, ¿no? Cualquiera, y ya lo registraron, dice, pues es el paciente D, y ya van a saber qué paciente. En caso de que haya algún problema, pueden buscar la información con el dato del paciente. Y le vamos a aceptar. Y empieza la funcionalidad del ventilador, ¿sí? Y pues bueno, vamos a tener, y aquí arriba había una pantalla que decía válvula de seguridad abierta. ¿Alguien sabe para qué es eso? Aquí arriba te apareció una leyenda que decía válvula de seguridad abierta. ¿Alguien sabe a qué se refiere? En el caso muy extremo, así complicadísimo, que por cierto me acaba de suceder en un hospital allá por el sur de la ciudad, que no voy a decir el nombre, se fue la luz, ¿sí? Entonces, los ventiladores tuvieron que entrar las baterías de funcionalidad. Si se va la luz, ¿no? Entonces, va a entrar la batería y va a empezar a funcionar el compresor. En este momento estamos trabajando con el compresor, ¿sí? Que tiene integrado el ventilador, ¿sí? Pero está conectado a la corriente. Si no tuviéramos luz, el ventilador cuenta con una batería interna de suministro de 1 hora. Si se va la luz y empieza a funcionar el compresor y aparte nada más duraría media hora. Pero bueno, si se llegara la luz y se apaga el ventilador, esa leyenda de válvula de seguridad abierta que estaba aquí, y se apaga el ventilador y el paciente por casualidad tiene esfuerzo respiratorio, puede seguir respirando sin ningún problema. A veces me ha tocado, es que se murió porque dejó funcionar el ventilador. Se apagó. Si se apaga y el paciente tiene esfuerzo respiratorio con este ventilador, no se puede morir el paciente. Claro, si es un paciente sedado relajado totalmente, pues sí, eso sí, es definitivamente, ¿no? Ok. La pantalla, esferas de parámetros programables, el área clínica, muchas veces, bueno, frecuencia respiratoria, volumen corriente, flujo, pausa inspiratoria. El PEP ya especificó, comentó bien el doctor para qué se refiere. El disparo por flujo y la fracción inspirada de oxígeno. Algunos parámetros que se van a estar modificando. Ventanas de monitoreo simultáneo que podemos estar viendo siempre en el ventilador. Por lo regular me toca ver que monitorizan frecuencia respiratoria, relación IE, tiempo, relación IE, presión máxima y presión media, ¿no? Ok, y tenemos los modos ventilatorios. Tenemos los modos ventilatorios y bueno, tenemos los modos ventilatorios aquí en la ventana y pues bueno, poco a poco ahí nos vamos a ir viéndolos. Déjame ver por qué demonios. Ok, bueno, de los modos ventilatorios. Y de aquí, bueno, pues ya podemos empezar a ver todo lo que había comentado el doctor, cuáles son, de qué formas podemos ventilar a un paciente, ¿no? El doctor comentaba hace rato que nada más hay 2 formas, espontáneas y de máquina, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la funcionalidad de ventilar a un paciente? Puede ser una ventilación total o parcial, dependiendo del nivel de conciencia que tenga el paciente, ¿no? Doctor, pues te dejamos, ¿sale? Ya, cualquier cosa, porque en esto lo vamos moviendo. Claro que sí. Bueno, pues, sí, a ver. Dígame. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo hasta donde sé, el humidificador debe de tener solución, ¿no? Y es que en mis unidades, o sea, sí le ponen la solución inyectable, pero la dejan abajo, así como que en la base de la llanta, porque le ponen un hormogotero y la conectan al humidificador. Hasta donde sea, el humidificador lo que hace, como su nombre lo dice, humidificar todo el tracto de donde está la cánula orotraqueal hacia la tráquea y demás, para darle la temperatura normal o fisiológica que debemos de tener. Y en esos casos, cuando está en el piso, o sea, ¿sigue teniendo la funcionalidad de humidificar
o Bueno, realmente en la actualidad, no sé si sea el caso de sus unidades médicas, lo voy a desconectar un poquito. En la actualidad existen estas cámaras de humidificación que traen su línea para como normogotero, ¿no? Y traen unos flotadores. Realmente la botella o la bolsa o lo que sea de agua inyectable definitivamente debe estar colgada, ¿sí? ¿Para qué? Para que en cuanto el flotador perciba que tiene disminución de líquido, ¿sí?, se empieza a llenar automáticamente. Desgraciadamente, porque no tienen los accesorios adecuados para tenerla colgado algo, a lo mejor malamente la ponen en la base del ventilador. Lo que debería hacer el personal de inhaloterapia, en caso de que lo tengan, o de ustedes mismos, pues entonces subir la manguerita, subir la botella hasta que se llene y estarlo vigilando, ¿sí? Si está abajo y no se llena, pues realmente lo que vas a conseguir nada más va a ser sobrecalentamiento del sistema de humidificación, ¿sí? A lo mejor que suene y suene tu sistema de humidificación, y pues lo único que van a hacer es que se van a cansar y van a decir, ay, bueno, pues voy y lo apago, ¿no? Que es lo que sucede muchas veces, ¿no? Sí, de verdad, pero desgraciadamente es muy importante el sistema de humidificación en la vía aérea, como bien lo comentas. O sea, está intubado el paciente, entonces ¿qué es lo que sucede? Nos brincamos la funcionalidad de la nariz, que es filtrar, humedecer y calentar el aire, ¿no? ¿A cuántos grados? A 37 grados llega a nivel alveolar para que se haga el intercambio a nivel de la membrana alveolo-capilar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer esa función con esto. Si no lo mantenemos adecuadamente siempre, ¿qué sucede? Y todas ustedes y todos ustedes, también el doctor que todo el tiempo se va a estar peleando con eso, doctores que se está desaturando el paciente, no entra el volumen, está sonido en el ventilador. ¿Qué sucedió? Resequedad de mucosa y taponamiento. Entonces, pues bueno, ahí hay otros procedimientos que se tienen que estar mejorando, ¿no? Que no deberían de suceder. Y bueno, más días de hospitalización y todo, se complican todas las cosas bien feo. Entonces, siempre tienen que estar al cuidado de eso, ¿no? Para que lo vigilen de la mejor forma posible, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces. Como ya dijo el compañero. Bueno. Entonces me paso. Yo creo que aquí para acá. Tenemos la interfaz. Lo importante y primero es la importancia, sobre todo de la explicación que nos acaban de dar, es antes de iniciar a ventilar a un paciente, tenemos que estar seguros que el equipo funciona, ¿okay? Que el equipo está conectado, que están abiertas las tomas de oxígeno y del aire. Conectamos al paciente, vemos que empieza a desaturar. Caray, nadie le abrió a la toma del oxígeno. Ni sucede, créeme que me ha pasado. Entonces, bueno, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Ya se intubó al paciente. ¿Sí escucha, verdad? Ya se intubó al paciente, y lo que vamos a ver aquí es bajo qué modo ventilatorio vamos a ponerlo. Hablamos de dos principales modalidades ventilatorias: presión y volumen, ¿okay? Y al final vamos a tratar de hablar de un poquito de la modalidad espontánea, que aquí con el ventilador tenemos una modalidad que se llama CPAP con presión soporte, ¿ok? ¿Qué quieren ver primero, volumen o presión? Volumen. Bueno, ¿por qué? Porque es lo más usado, ¿verdad? Y la verdad que es muy fácil. Escogemos en el panel volumen y le ponemos aceptar modo, y entonces para empezar tenemos que saber qué programar. Dijimos que los elementos más importantes de programación en un modo controlado por volumen, ¿cuáles eran? Dijimos en dos. Volumen. El volumen. ¿Y qué otra cosa? La velocidad. Los dos más importantes es volumen y flujo. No, eso es en control de presión. Dijimos, porque tenemos varias variables que son comunes. Lo más importante, o digamos las características, son el volumen y que va a entrar una velocidad, que es el flujo. Lo vemos aquí abajo. Tenemos el volumen corriente, que va a estar dado en litros
o puede estar en mililitros, y el flujo, que es a cuántos litros por minuto voy a estar administrando este volumen. ¿Okay? De ahí en fuera tenemos frecuencia, aquí tenemos una pausa inspiratoria, ahorita vamos a ver cómo funciona, tenemos el PIP, tenemos el disparo puede venir en otros ventiladores como trigger o sensibilidad, es lo mismo, y la fracción inspirada de oxígeno. Rápidamente, fracción inspirada de oxígeno es la cantidad de oxígeno que va a estar administrándose en la mezcla de gases el ventilador. El trigger o disparo, aquí es muy importante. Luego van a ver ustedes pacientes que tienen valores de 8, 10. Miren, el ventilador es una máquina, pero está programada de tal forma que tenga cierta conciencia, que pueda detectar el esfuerzo del paciente. El ventilador está diseñado y tiene una válvula inspiratoria, es decir, es una puerta que responde al esfuerzo del paciente. Si el paciente tiene suficiente fuerza para abrir la puerta, va a permitir que el aire entre y puede entonces dar pie a que se inicie una ventilación. El ventilador, como quiera, ya tiene programado que tiene que dar 12 ventilaciones por minuto, ¿ok? Pero entonces la sensibilidad del disparo o el trigger nos va a decir qué tanto le vamos a permitir al paciente que él inicie la respiración. Las mediciones, o sea, las unidades pueden ser en flujo, litros por minuto, o pueden ser por presión, centímetros de agua. Para que no se hagan pelotas, podemos iniciarlo a 2. Lo ponemos por 2, el disparo por flujo, ya sea en presión o en flujo, una sensibilidad de 2. Vamos a hablarlo en términos prácticos. Valores muy altos quiere decir que se tiene que hacer más esfuerzo para abrir la puerta. Sobre todo si al paciente lo estamos llevando a una modalidad o a un tiempo de que queremos que despierte y empiece a respirar solito. Imagínense ustedes que el paciente tenga que hacer más fuerza para abrir la puerta. Vamos a cansar al paciente. ¿Cuál es la maña o por qué qué es lo que hacemos a veces los médicos? Le subimos el disparo por flujo y entonces tenemos a veces valores de 5, 8. ¿Qué significa? Que el paciente tiene que cambiar el flujo a 8 litros por minuto. O sea, tiene que hacer un cambio en la velocidad. El flujo está continuo en el ventilador. Y entonces el paciente tiene que cambiar, por decir aquí, 5 litros por minuto. Entonces, si el paciente, vean ustedes lo que aquí muestra el ventilador, dice flujo base insuficiente para disparo por flujo. Entonces, y esto nos habla también de que el paciente tiene que hacer mucho esfuerzo. Y entonces, ustedes pueden ver un ventilador bonito, en el sentido de que aquí todo está haciéndose lo que se planea. Pero no quiere decir que el paciente no está teniendo un esfuerzo. Simplemente que es como si la puerta yo pongo un seguro y la estoy intentando abrir, pero no la voy a poder abrir porque tiene seguro. Pero no quiere decir que yo no me esté cansando en intentar abrirla. Entonces, el paciente no abre la válvula y no genera respiraciones, pero no quiere decir que no esté utilizando energía para mover los músculos respiratorios. Y entonces nos preguntamos después por qué el paciente está cansado, por qué el paciente tiene taquicardia, por qué el paciente está ansioso. Entonces, es muy importante tener un valor adecuado de sensibilidad, de disparo o de trigger. El valor estándar, ya sea en disparo o en presión, intermedio es de 2. Si hablamos de presión va desde 0.5 a 2 y si hablamos de flujo es de 2 a 4. Por eso les digo que el que cuaja en medio es el valor de 2, ya sea por flujo o por presión. Eso es muy importante entonces. La fase inicial nos lo determina. Dijimos que las fases son trigger o disparo, límite y ciclado. La fase de trigger, la fase inicial nos lo marcamos aquí en el ventilador. Después, ¿qué es lo que vamos a meter? Dijimos un volumen que va a entrar a una velocidad determinada y esto va a generar una presión en la vía aérea. Entonces, aquí tenemos, y aquí estamos viendo, las variables de control que dijimos, que son presión, flujo y volumen, y todas contrastadas, son segundos por tiempo, ¿ok? Y por eso son las gráficas. Ahora, ya hablamos entonces de las variables de control y dentro de las variables de fase dijimos que la primera es la sensibilidad, después tenemos que tener un límite, ¿okay? Y es cuando hablamos de una ventilación limitada o controlada, en este caso por volumen. ¿Cuánto de volumen? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién quiere hacer el experimento? ¿Allá? ¿Cómo se llama usted? Miguel.
¿Cuánto mide usted, Miguel? 1,80. ¿Y cuánto pesa? Sí. 100. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a decir, ¿qué quedamos? ¿Cuánto volumen? ¿Quién va a ser? Usted. Usted me va a ayudar con los cálculos y usted me va a dar las indicaciones. ¿Cómo se llama usted, perdón? Eduardo. ¿Y usted cómo se llama? Cintia. Entonces tenemos Miguel, Eduardo y Cintia, ¿verdad? A ver, Eduardo, ¿cuánto volumen le va a programar usted a Miguel? Pesa 100 kilos y mide 1,80. ¿Qué quedamos? El peso ideal. Aquí es un sesgo, ¿sale? Por eso le pregunté cuánto pesa. Realmente nada más es para evidenciarla, no es cierto. No me interesa cuánto pesa. Me interesa saber cuánto mide, ¿ok? Regla número 1. Calcular el volumen de acuerdo a la talla del paciente. Yo les dije fórmulas que son para sacar el peso ideal, ¿ok? Entonces, si recordamos, es el peso, perdón, la talla en centímetros, que mide 1,80 menos 152, 27.6. O sea, 180 menos 152 por 0.9, eso nos da 27, ¿qué dice? A ver. Ajá. 24.84. En hombres le sumamos 50 y entonces debemos tener un peso ideal del señor de 74. O sea, 75 kilos. ¿Sale? Pesa 100. ¿Ok? No. Aquí vemos. Vamos a tener, no es por manchado, no. Vamos a sacar, si usted me calcula el volumen máximo, vamos a ponerle hasta 8, que todavía, algunos, dígame. Es que de hecho, como ya he comentado, no hay que guiarnos por la complexión del paciente. Exacto. Al final de cuentas, pues, no le interesa. Así es. El problema es que lo hacemos, siempre vamos y decimos, ¿cómo cuántos kilos crees que pese? A ver, ¿cuánto tiene registrado la hoja de enfermería? Y rara vez, eso sí, rara vez tenemos mediciones de la talla en la hoja de enfermería. O si vamos a manejar un ventilador, debemos de traer una cosa colgando, que no es la corbata ni ninguna otra cosa, es la cinta métrica para medir al paciente, ¿ok? Entonces, el señor Miguel, si yo le calculo, imagínense, a una capacidad máxima de 8 mililitros por kilo de peso, pues le estaría dando 800 mililitros en cada respiración. Si me voy por su peso real. Pero si me voy por su peso ideal, que son 75 kilos, 75 por 8, 600, son 200 mililitros de diferencia. Y 200 mililitros de diferencia pueden hacer la diferencia. Bastante, sobre todo, usted es un hombre grande, pues, pero imagínense una niña, pues bueno, no es una niña, pero una persona de una complexión delgada. Vemos pacientes ventilados casi con 1 litro o 800 y son personas así chiquitas y delgaditas y vemos cómo el tórax parece pollo, se les infla y eso produce mucho daño. Eso puede asociarse a que el paciente esté hipotenso porque produce mucha presión dentro de la vía aérea y colapso hemodinámico. Entonces vamos a hacer el ejemplo del señor Miguel, un hombre de 1,80 de estatura con un peso ideal de 75 kilos. Entonces su peso para fines prácticos es de 75, ¿ok? ¿Cuánto de volumen le vamos a programar entonces al señor? Vamos a utilizar de preferencia, en programación inicial, 6 mililitros. Aquí la intención es ser prácticos, ¿no? Litros por minuto de sensibilidad, 2. Así quedamos. Volumen, 6 mililitros por kilo de peso. Entonces, 6 por 75, 450. Entonces le vamos a programar al señor Miguel 450 mililitros. Ahora, ese volumen de 450... ¿a cuánta velocidad quieren que entre? Aquí hay fórmulas para calcularlo y hay, digamos, un valor inicial. 40 litros por minuto. ¿Sí lo podemos poner a 40? Ustedes llegan y ponen el volumen y ponen 40 litros por minuto. ¿Ok? O sea, ustedes acaban de intubar al paciente, los acaban de intubar, y ustedes van a hacer una programación inicial, básica, sin saber el problema. Ya después vamos a ir haciendo ajustes. Pero lo más importante es programar el volumen y la velocidad, ¿ok? Ahora, la frecuencia respiratoria. Aquí va un punto muy importante. No es lo mismo
que intubemos a un paciente porque tuvo deterioro neurológico y quizá tenía ya una respiración muy lenta, ¿verdad? A que intubemos a un paciente porque tiene acidosis metabólica o tiene edema agudo pulmonar y él estaba respirando 35 veces por minuto. Les decía yo hace un rato, el paciente no respira eso porque quiere, respira porque lo necesita. Y el problema que hacemos nosotros es intubar al paciente y dejarle 12 de frecuencia respiratoria porque los libros dicen que la frecuencia normal, incluso dice que unos de 8 hasta 12, o otros van a encontrar que es de 12 a 16, hasta máximo 20. Pero el paciente es un paciente enfermo precisamente, ¿no? No es un paciente sano. Si el paciente estaba respirando a 35 por minuto, es porque lo necesitaba. Si ustedes tuviéramos una gasometría de ese paciente que estaba respirando por 35, quizá tenía una acidosis metabólica, estaba séptico, tenía un pH de 7.2 con bicarbonato de 10 y por eso estaba tratando de compensar con la respiración. Ustedes lo sedan, lo relajan, lo intuban y está a su merced el paciente. Y si ustedes le dejan 12 de frecuencia, pues le están quitando todo el único mecanismo que tenía el paciente para compensar el daño metabólico. Obviamente tienen que enfocarse a corregir lo metabólico, pero el ventilador, algo muy importante con ese, no lo va a curar. El ventilador es una estrategia que les permite a ustedes ganar tiempo para que corrijan el resto de trastornos del paciente. Entonces, la recomendación es, aquí, imagínense que el paciente tiene, vamos a usar nuestro pulmoncito, tiene, empieza a dar como si estuviera así taquipneico, tiene 12 de frecuencia, ya le pasaron 15 de mida, por favor, 8 de BQ, ¿no? Y el paciente está así, y lo vemos y dicen, no, pues es que no se deja, y está peleando. Esto que le dice el paciente es, help, ayúdame, no seas gacho, o sea, pues yo estoy respirando más, ¿por qué? Porque necesito más. Entonces lo primero que hay que saber antes de sedar más al paciente es si el ventilador le está dando al paciente lo que el paciente necesita. En este caso, si yo vi que el paciente respiraba 35, 40, inicien la 30, ¿ok? Si el paciente no tenía un problema respiratorio, no tenía taquipnea, inícienlo quizá entre 14 y 16. Pero si el paciente tenía ya taquipnea, traten de darle una frecuencia muy cercana a lo que él estaba dando. Acuérdense que el objetivo del ventilador es tomar el trabajo respiratorio del paciente, pero no quiere decir que va a hacer menos trabajo del que el paciente tenía. Entonces, en ese caso... Sí, adelante. Me dicen que si para los neonatos se puede programar de la misma manera. No, ahí me declaro totalmente exclusivo de medicina de adultos. No soy neonatólogo y la verdad no me voy a meter en temas que pues no son de mi área, ¿verdad? Disculpen, solamente es empleado para adultos. No sé, más adelante si quisieran invitar a un neonatólogo para que les dé la plática. Pero entonces sucede que tenemos, ahora sí, le dimos 30 de frecuencia, ¿verdad? Esto es un escenario, pero eso sucede en la vida real. Y lo peor es que siempre hacemos más mida, ahora póngale propo, y tumbamos y se damos al paciente. ¿Y qué pasa? Doctor, ya se chocó. No se preocupe, pásale una carguita, ¿no? Y no, pues no jaló. Bueno, pásale Nore. A los 10 minutos el paciente está otra vez despierto, o bueno, está otra vez dando frecuencias. Bueno, doc, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Y el paciente ahora ya está hipertenso. Entonces dicen, oye, pues tenía Nore y ahora ya está bien taquicárdico, bien hipertenso, la sedación no le hace. Le atribuimos al paciente, vamos con el familiar, oiga, ¿su familiar no le hace chochos? No, ¿cómo? Una señora de 80 años, no se droga, no se toma medicamentos. Eso es lo que sucede, ¿o no? Pensamos mal del paciente. Claro que siempre dicen, piensa mal, etcétera. Cuando lo que estamos pensando mal es, no le estamos dando al paciente lo que él necesita. Le dan 30 de frecuencia y el paciente deja de respirar por sí solo. Aquí acuérdense que es muy importante, en la fase aguda de la enfermedad lo que queremos es que el paciente descanse. Ahora sí que flojito y cooperando, ¿sale? Que se deje llevar y nosotros se supone que le vamos a dar lo que él necesita. Entonces, por eso es que la programación de la frecuencia no debe de ser como en los libros.
¿ok? Debe ser dinámico con el paciente. Si su paciente, ahora sí les repito, no tenía problema pulmonar o no estaba taquipnéico, bueno, inícienle con 14 o 16. Obviamente, toda maniobra en el ventilador tiene que ir acompañada de un estudio gasométrico. Tiene que tener un estudio gasométrico para ver que lo que hicimos tenga una buena respuesta, ¿no? Y si no, ajustar. Entonces, ya dijimos, disparo, 2, ¿ok? Volumen calculado, estándar 6 mililitros por kilo de peso, ideal, no real, ¿ok? Un flujo inicial de 40, la frecuencia dependiendo de lo que el paciente necesite. Ahora, el volumen, la frecuencia y el flujo o velocidad van a determinar algo que se llama relación inspiración y expiración. Es muy fácil. Si ustedes respiran 10 veces en un minuto tiene 60 segundos, ¿no? Y respiran 10 veces en un minuto, ¿cuánto dura cada respiración? 60 entre 10, 6. Normalmente tenemos una relación de 1 a 2, es decir, dura 1 segundo la inspiración y de 2 a 3 la expiración. Entonces, si yo tengo 60 segundos, respira 10 veces, son 6 segundos. Y entonces mi relación quedaría 1 segundo para la inspiración y ¿cuántos para la expiración? 5, ¿ok? Si el paciente respira 30, entonces, y son 60 segundos, entonces tiene 2 segundos para cada ciclo respiratorio. 1 de inspiración y 1 de expiración. ¿Sí me explico? Lo normal o lo ideal es en un paciente promedio que lo llevemos a una relación de 1 a 2, máximo 1 a 3. ¿Okay? Aquí por decir, tenemos un paciente con 450 que tiene 30 de frecuencia respiratoria. Y vean ustedes la relación cómo está. Bueno, aquí está mejor, 1 a 1. Y entonces, ¿qué tendría yo que hacer para llevarlo a una relación de 1 a 2? Bueno, si el doctor va entrando por la puerta, ¿ok? Va. Pero si el doctor viene con cola, o como se dice, viene con mariachi, entonces es un volumen de gente. No es lo mismo que entren a una velocidad que les va a costar determinado tiempo, a que entren corriendo. Si entran corriendo, van a tardar menos tiempo en entrar. Entonces, si yo tengo un volumen y yo puedo programar la velocidad con la que ese volumen va a entrar, entonces el tiempo inspiratorio, que es el tiempo en el que entre ese volumen, lo puedo modificar. Si yo incremento la velocidad, ¿qué va a pasar? ¿Va a entrar más rápido o más lento? Más rápido. Hacemos la prueba, le aventamos a 60 litros por minuto. Y entonces es el mismo volumen, pero entra más rápido. Y por lo tanto, la relación entre la inspiración y la expiración se modifica. ¿Ven cómo ahora hay más tiempo expiratorio? Hay más tiempo expiratorio porque el tiempo inspiratorio pues dura menos. ¿Sí? Entra más rápido el mismo volumen. Si yo hago lo contrario, teníamos 40, ahora lo bajamos a 20, por favor. Entonces vean ustedes cómo ahora las cosas son totalmente diferentes. El mismo volumen va a entrar tan despacio que el tiempo inspiratorio se va a prolongar. ¿Ok? ¿Cuál es el problema o por qué me interesa tener en consideración la relación entre inspiración y expiración? El volumen que entra tiene que salir. El volumen no se puede quedar atrapado. Y aquí, por decir, yo estoy viendo en esta gráfica que se llama flujo sobre tiempo, la velocidad con la que entra el volumen. Esta es la velocidad con la que entra, lo inspiratoria, lo rojo, y a partir de lo azul es con la que sale. Debe de haber, y hay un 0, que significa que hay una ausencia de flujo. Lo normal, lo ideal es que el flujo que entra tiene que salir y volver a la basal antes de que inicie el siguiente ciclo. ¿Sí? Si yo meto 500, por si aquí está metiendo 450, pero salen solamente 200, quiere decir que se está quedando un volumen atrapado. Ese volumen atrapado me va a generar presiones dentro del sistema respiratorio.
sobre todo si el paciente tiene algún problema obstructivo, si tiene tapones de moco, si hace espasmo. Entonces yo tengo que buscar una frecuencia y un flujo que sean o que permitan que el volumen que entra salga prácticamente en su totalidad. Entonces, ¿cómo veo yo algo que se llama atrapamiento aéreo? En la curva de flujo sobre tiempo veo que la rama expiratoria no llega a la basal. Si se fijan, esto azul no llega aquí al cero, se queda aquí. Quiere decir que esto que está aquí es volumen atrapado. ¿Cómo lo voy a corregir? Obviamente tengo que, pues si el paciente tiene espasmo, pues nebulícenlo, ¿no? Si tiene moco, aspírenlo, o sea, si está mordiendo la cánula, pues así denle un garrotazo y que nada, pero relájenlo, ponen tranquilo. Pero con el ventilador, ¿qué puedo hacer? Pues ahora sí voy a incrementar la velocidad con la que entra el aire para que tenga más tiempo para que lo saque. Entonces, el flujo, vamos a darle 80. Y vean ustedes cómo automáticamente se modifica la gráfica, ¿ok? Y entonces pues ya vemos cómo la gráfica prácticamente llega a la basal, ¿sí? Y vemos cómo la relación entre el tiempo inspiratorio y el expiratorio se modificó, ¿sí? El flujo. ¿Está aprendido? ¿Esta maniobra o este método nos sirve para eliminar CO2? Exacto. Aquí, hay que aprenderlo. La pregunta que nos están haciendo es si este método ayuda para eliminar CO2. Y la respuesta es sí, claro. La relación inspiración-expiración nos ayuda para retener o para eliminar CO2. En el caso que el paciente tenga atrapamiento aéreo, como es cuando teníamos ahorita que estaba con 20 de flujo, pues el volumen no sale y lo que no sale es el CO2. Entonces el paciente se queda con CO2 y se empieza a atrapar el CO2. Y eso gasométricamente yo lo vería con una presión de CO2 más alta. Aquí hay algo muy importante. No es lo mismo manejar un paciente que está obstruido de la vía aérea a un paciente que no está obstruido. Si yo tengo un paciente que no está obstruido, yo tengo un CO2X, ahorita les voy a enseñar cómo se modifique, y decimos súbele la frecuencia, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque el volumen ya lo llevé a un volumen ideal. De preferencia eso ya no lo voy a subir. ¿Por qué? Porque protejo, por decía Miguel, ¿no? Con sus 450 mililitros. Entonces subo frecuencia, y en un paciente que no tenga obstrucción, subo la frecuencia y incrementa la ventilación y saca más CO2. Pero en el paciente que está obstruido, que tiene moco, que tiene espasmo, se comporta como el que vimos ahorita. Si yo le incremento la frecuencia respiratoria, lo único que hago es darle menos tiempo para que saque el aire. Y entonces es como paradójico, como si quiero que saque el CO2, ¿por qué lo voy a poner a respirar más lento? O sería la pregunta, ¿no? Pues sí, pero porque aquí lo que me interesa es que tenga tiempo para que salga todo ese aire cuando está obstruido. Si el paciente no está obstruido, con maniobras como es incrementar la frecuencia respiratoria, sí podemos barrer CO2. ¿Sí? Ok, adelante. El microfonito, pues ya. Tenemos otra pregunta por acá. Ajá. Es en medio, creo. Ahí está. Buenos días. Mi pregunta es, en un paciente con EPOC, por Ajá. ejemplo, ¿también se calcula el mismo volumen? Sí. Se puede calcular, ahí cuando los pacientes obstructivos se pueden calcular, un paciente con crisis asmática o con un EPOC exacerbado, ahí sí los volúmenes se pueden incrementar un poquito más, se pueden calcular de 6, la literatura dice que hasta 10 mililitros por kilo de peso. Preferencia en ese tipo de pacientes traten de manejar 8. Ajá. Es solamente porque los pacientes están acostumbrados a manejar un volumen mucho más alto. ¿Ok? Ajá. En medio. Ajá. Buenos días. Ajá. Aquí yo tengo otra discrepancia. Lo que usted nos menciona es que tenemos que tener una gasometría de antelación para poder dar ese criterio con el paciente. Ajá. Porque no aplica lo mismo un paciente, como usted comenta, con una enfermedad obstructiva que con una enfermedad neoplásica o con un trauma de tórax. Ajá. Lo ideal sería que entonces tomáramos como referencia, o no sé usted que nos Claro. comente, la gasometría, ¿no? Así es.
Lo ideal, bueno, lo primero es conocer al paciente, sí. Y saber, precisamente, por eso les comentaba yo, tiene un problema metabólico, bicarbonato, lo veo en la gasometría, ¿no? O sea, sí tenemos que saber, y una de las cuestiones importantes aquí es que el diagnóstico, por decir, de insuficiencia respiratoria es gasométrico, no es clínico. Cuando decimos, es que lo veo insuficiente, pues tendrá ojo de gasómetro, porque el paciente, podemos decir, tiene incremento del trabajo respiratorio, tiene taquipnea, pero no puedo decir que está insuficiente. Tendría que yo tener una gasometría y decir que tenga PO2 menor de 60 o CO2 mayor de 50 o 55. ¿Ok? Pero sí, aquí es importante, o sea, yo no le puedo manejar el ventilador a un paciente sin tener una gasometría. O sea, sobre todo, ¿por qué? Porque yo tengo que ver que lo que hago tiene una respuesta. ¿Sí? Hay circunstancias, eso sí, que si veo al paciente como estaba ahorita con ese atrapamiento aéreo, claro, pues algo está mal. Tengo que llevarlo, digamos, a la normalidad. Y entonces veo si eso normal es bueno para el paciente. ¿Okay? Bueno, entonces ya hablamos sensibilidad, volumen, flujo y frecuencia. ¿Okay? Estos son los parámetros de una programación con control volumen. ¿Podemos bajar la frecuencia a 14, por favor? Algo importante aquí que tienen que ver es saber ver las gráficas. De las gráficas ya les comenté, quizá lo más importante que podemos aprender en una curva de flujo sobre tiempo, que es la de en medio, es saber determinar si el aire está llegando a la basal, es decir, si hay atrapamiento o no hay atrapamiento aéreo. ¿Ok? Aquí en el paciente ya vimos, este paciente no tiene nada de atrapamiento aéreo, llega por completo esto azul al número 0, que es una zona de cero flujo, es decir, llega a la basal y de aquí vuelve a iniciar la respiración. Pero, vamos a ver, ¿podemos incrementar la escala de la presión? Ahora vamos a hacer un análisis de la curva de presión sobre tiempo. ¿Ok? Aquí aclarar algo, este ventilador, bueno, ya viene programado para que la curva de flujo sobre tiempo sea una curva desacelerada, ¿sí? Pero la mayoría de los ventiladores viene con una onda que se le llama cuadrática. ¿Okay? Van a encontrar ustedes que viene esto y no hace su piquito hacia abajo, sino que es un cuadradito, ¿sí? Eso tiene importancia porque ustedes programan una velocidad, ándale, forma de onda, eso. Así para que sea más didáctico. Ahí está, excelente. Así es lo que ustedes van a encontrar en la mayoría de los ventiladores. Una onda de flujo sobre tiempo cuadrada. Vean ustedes cómo al cambiar solamente la onda de flujo, ¿qué empezó a dar lata? La presión máxima. Y esto es muy importante. Le bajamos el flujo ahora sí a... ¿qué te gusta? 40. Ajá. Entonces... vamos a ver, esta forma de onda representa algo. Ya tenemos gráficas bonitas, ¿no? Entonces, quiere decir que los 450 mililitros entran a una velocidad de 40 litros por minuto. Aquí está entrando el volumen y durante todo el tiempo inspiratorio la velocidad se mantiene constante, es decir, son 40 litros por minuto todo este tiempo. Entonces, ese flujo genera mucha turbulencia. No es lo mismo, si ustedes agarran una manguera y le echan un chorro directo sobre una pared, vean que es borboteo. Eso es algo turbulento, es decir, si el flujo entra de forma constante, está chocando con las paredes de la vía aérea y está generando mucha turbulencia. Esa turbulencia genera incremento en la presión. Entonces, por eso cuando le cambió ahorita Mario la curva de desacelerada a una curva cuadrática, automáticamente la presión máxima se incrementó. Entonces, algo que vamos a ver importante entre diferencia de volumen y presión es, tengan en cuenta, en volumen las presiones suelen ser un poquito más altas por la onda de flujo. La onda de flujo cuadrática lleva a más presión y eso lo vemos en la presión máxima. Entonces, la onda para analizar presiones, pues es una curva de presión sobre tiempo. Les decía yo que la onda clásica era una aletita de tiburón. Y pues si ustedes la ven, ¿no? Viene el tiburón. Entonces, ahora, esta curva tiene aquí varios elementos. Si ustedes se fijan, no empieza sobre cero.
¿Empieza sobre dónde? No, empieza sobre 6, que es la presión que existe al final de la expiración. Es decir, cuando el volumen ya entró y salió, queda una presión en el sistema, en el alveolo. Y son 6 centímetros de agua. Ustedes pueden programar, ya después veremos más adelante, espero algo, cómo programarla. Pero de forma inicial, bueno, vamos a programar el PIB entre 3 y 5. ¿Ok? PIB inicial en un paciente entre 3 y 5. De preferencia déjenle 5 y nos quitamos de problemas. ¿Ok? 5, por favor. Así. Esto es lo que nos va a ayudar a que los alveolitos estén abiertos, por lo menos no se van a colapsar, pero tampoco los vamos a sobredistender. Entonces, vean ustedes, partimos de 5 centímetros de agua, estamos aquí, podemos incrementar un poquito más la escala para que se vean a más detalle, pero se pierden, ¿verdad? Bueno, ahí está. Aquí están los 5 centímetros, ¿sí? Es lo que están programando ustedes. Ahora sí la regresamos para que se vea todo. Y esa es la presión base de donde partimos y a la que regresamos, ¿sí? Es una presión continua. Si se fijan ustedes, esto aquí se atraviesa aquí, pero esta línea es la misma, la azul, son los 5 centímetros de agua. Llega a un punto máximo de presión que se llama presión pico o presión máxima, que aquí podemos ver en la monitorización cuántos centímetros son. Son 27 centímetros de agua. Esta presión representa toda la resistencia que está imponiendo el sistema, ya sea el circuito, el tubo y la vía respiratoria del paciente, para que entren los 450 mililitros. Decíamos, este volumen que entra a una velocidad genera una presión. Es decir, si ustedes quieren entrar al metro Hidalgo a las 2 de la tarde y no empujan, no entran. Exactamente, el aire tiene que generar una presión. Si está más apretado el sistema, si tienen un tubo más delgadito, si tienen un circuito delgado, más largo, el paciente tiene moco, tiene espasmo, la presión para que el aire entre tiene que ser mayor, se genera una mayor presión. ¿Ok? Entonces, la presión pico nos traduce todo la resistencia que existe para que entre el aire. Pero ahora vamos a transformar esta curva, le vamos a poner algo que se llama pausa inspiratoria. Le ponemos 1 de pausa inspiratoria, por favor. La pausa inspiratoria es, ya entró el volumen total, 450. Ya se generó la presión pico. Pero entonces ahora analicen cómo va a cambiar la gráfica. ¿Sí? Entra el volumen, es como si nosotros respiráramos y hiciéramos. Y aguanten el aire tantito. Exactamente, hacen una pausa. Antes de sacar el aire, hacen una pausa. Y esta pausa nos permite que se muestren otras presiones. La presión que vamos a ver aquí es una presión que se genera. Aquí ya no está entrando aire, algo muy claro, ¿eh? El aire ya entró aquí. Aquí se está aguantando, pero ya no hay flujo de aire. Entonces quiere decir que es una presión que se genera en cero flujo. Se le llama presión flujo cero, presión meseta, porque como ustedes ven, es como si fuera una mesetita, o presión plato, muy afrancesadones, ¿no? Acá, plato, plano, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de esta presión? La presión plató, cuando hay ausencia de flujo, el ventilador y el paciente, digamos, somos uno mismo, ¿no? Como dice la canción. Entonces, la presión que se genera en todo el sistema es la misma. Cuando hay cero flujo, los tubos, todo, se homogeneizan las presiones. Entonces, es la misma presión que yo puedo medir en el circuito, en el tubo, en la vía aérea y al final en el alveolo. Esa es la importancia, eso es lo que nos enseñan pues en las escuelas, de que la presión plató nos ayuda a inferir la presión que se encuentra al final del alveolo. Es decir, ustedes agarran un globo y lo inflan, es el alveolo. ¿Qué presión tiene ese alveolo? Es la presión meseta o presión plató. Dijimos, cuando estábamos viendo la presentación, que podemos medir acá, que nos estén viendo la presión plató, por favor. Que no debe ser mayor de 30 centímetros de agua, ¿no? Dijimos, la primera medida de protección es 4 a 6, máximo hasta 8 mililitros por kilo de peso, para no producir volutrauma, trauma por volumen. Y la otra es que la presión plató, que tenemos, si estamos en control de volumen, forzosamente tenemos que hacer una pausa inspiratoria, no supere los 30 centímetros de agua. Aquí lo tenemos en 21.
¿Ok? Ahora, ¿qué traduce? La presión pico traduce resistencia de la entrada de aire. Pero la presión plató, bueno, ¿y eso qué? Imagínense ustedes un pulmón que está inflamado, que se va llenando de agua. Les enseñé la imagen donde el alveolo se encharcaba. Bueno, ese es un alveolo. Ahora imagínense todo el pulmón. Entonces, ese pulmón tiene un peso aproximado, no sé, 2 kilos. Pues ahora pesa 4, 5 kilos de pura agua. ¿Ustedes creen que es igual de fácil inflar un pulmón que no tenga agua a uno que tenga agua? No, ¿verdad? Es mucho más difícil inflar un pulmón con agua, pesado. Entonces, esta presión me ayuda a saber si está muy alta, quiere decir que se necesita mucha presión en el alveolo para poder inflarlo. La presión máxima simplemente me dice cuánto trabajo lleva meter el aire del ventilador hasta el pulmón, más no inflarlo. O sea, la resistencia que tiene para que llegue. Pero la presión plató me traduce cuánto se necesita para, ahora sí que llegó ese volumen, inflar el pulmón. ¿Ok? Entonces, los pacientes que tienen mucho daño pulmonar, la presión plató se empieza a elevar, porque es un pulmón muy difícil de inflar. Es un pulmón que tiene mucha agua. ¿Cómo le podemos ayudar? Restricción de líquidos. No estarle pasando 1000 para 6, 1000 para 8, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo ese agua se fuga al intersticio pulmonar y hacemos un pulmón más pesado. Ok, entonces, algo muy importante. Aquí estamos viendo un cambio en la presión, ¿sí? ¿Vieron ustedes cómo genera resistencia para que el pulmoncito se infle y la presión se dispara, ¿sí? Eso sucede cuando el paciente tose, cuando el paciente de repente hace espasmo, cuando el paciente tiene moco, quiere hacer esfuerzo. Eso lo podemos ver. Entonces, algo muy importante, ¿podemos congelar la imagen? Tenemos entonces ya varias presiones. La presión base o presión PIP, que dijimos que está programada aquí en ¿cuánto? 5, ¿no? Luego la presión pico, que es la presión máxima que representa el sistema respiratorio, 27. Okay, bueno, diferencias, ¿no? Después hay una caidita de la presión pico a la presión meseta. Eso se le llama presión transaérea. Lo normal es que sea entre 3 y 5 centímetros de agua. Y muy fácil. Si está más de 5 centímetros, quiere decir que algo está tapando la entrada de aire. Algo está creando mucha resistencia. Entonces yo digo, el paciente o muerde el tubo, o tiene moco, o tiene agua en el circuito, o también el paciente está con espasmo. Esas son las causas. O tiene un tapón de moco, ya dijimos, ¿no? Esas son las causas. Porque yo puedo tener una presión máxima de 40. Si yo no tengo una pausa inspiratoria, solo veo la aletita de tiburón, ¿sí? Pero yo no sé por qué está tan alta la presión. Cuando tengo presiones altas, se recomienda hacer una pausa inspiratoria y yo ya veo. Si la presión pico está muy alta y hay más diferencia de 5 centímetros entre la pico y la plató, resistencia. Eso es igual a un problema resistivo, es decir, obstructivo. Si la presión pico está alta, pero la diferencia entre la pico y la plató es normal, entre 3 a 5, entonces no es tanto que haya resistencia a la entrada del aire, sino que entre el aire, pero se batalla mucho para inflar el pulmón. ¿Sí? Ok, bueno. Y ahora, tenemos entonces presión PIP, presión pico, presión plató, y si ustedes se fijan, pues hay un dibujito aquí, y se queda un área por debajo de la curva. Toda esta área por debajo de la curva se le llama presión media. La presión media de la vía aérea es el resultado de todas las demás presiones, ¿ok? Y es muy importante porque la presión media es la que me ayuda a que se genere la entrada de oxígeno al sistema respiratorio. Si yo busco incrementar, yo tengo una gasometría, ¿no? Y yo tengo que pensar en mi cabeza, gasometría igual a ventilador. ¿Qué le voy a mover en el ventilador para obtener un resultado en la gasometría? Lo más importante que yo debo tener en la gasometría son dos cosas: presión de oxígeno y presión de CO2. Si yo quiero incrementar la presión de oxígeno,
voy a buscar estrategias para incrementar la presión media en el ventilador. ¿Ok? Ahora, si yo busco modificar el CO2, hay una variable aquí. Voy a poner volumen minuto, por favor. Yo busco modificar algo en el ventilador que se llama volumen minuto, que es la ventilación. El volumen minuto, por decir aquí en este paciente, tenemos 6.4 litros por minuto. ¿De dónde sale eso? Bueno, dijimos que un paciente mete tanto volumen tantas veces, ¿sí? Entonces aquí estamos poniendo la frecuencia y el volumen corriente. El producto de la frecuencia por el volumen corriente es igual al volumen minuto, ¿sí? Si yo quiero barrer o eliminar CO2 en un paciente no obstruido, recuerden, tengo que incrementar el volumen minuto. Lo puedo incrementar, por lo tanto, con frecuencia o con volumen. Pero ya dijimos que a los pacientes, para cuidarlos, les vamos a proveer un volumen ideal. Entonces, de preferencia, antes de mover el volumen, pues nos queda solamente la frecuencia. ¿Ok? ¿Cómo puedo yo movilizarlo? Supongamos que el paciente tiene un pH de 7.2, tiene un CO2 de 60, bueno, 50. Y yo sé que lo normal debe de andar entre 35, vamos a poner un promedio. ¿Cuánto le tengo yo que mover al ventilador para llevarlo a ese CO2? Hay una fórmula que es muy sencilla. Yo digo, frecuencia actual del ventilador, lo multiplico por el CO2 que tengo en la gasometría y lo divido entre el CO2 al cual lo quiero llevar. Entonces supongamos que este paciente tiene 14 de frecuencia respiratoria y tiene 50 de CO2. Lo quiero llevar a 35. Vamos a hacer el ejercicio. Multiplico la frecuencia respiratoria actual, que es 14, por el CO2 actual, que es 50. 14 por 50, ¿cuánto es? A ver, alguien que me eche la mano. 700. Entre 35, que es el CO2 que lo quiero llevar, 20. Entonces, eso a mí me ayuda a decir, ¿a cuánto le vamos a mover el ventilador, Mario? A 20, por favor, a 20. Porque, ¿qué es lo que hacemos? ¿Tiene CO2 tanto? Pues súbele. ¿A cuánto? 14, 16. Los que son tímidos, 16, 18. O el que es muy aventado, 30, súbele 30. Y generalmente nos damos 30, 35 y ya, ¿no? O sea, no, esta herramienta nos permite a nosotros hacer un estimado de cuánto le vamos a mover. Dígame. La pregunta que es, ¿en cuánto tiempo vuelvo a tomar una gasometría? A los 15 minutos. Incluso desde los primeros 5 minutos, si el paciente no tiene obstrucción, debe de empezar a haber cambios. Pero, así digamos, algo estandarizado, 15 minutos que usted le dé, lo puede hacer. Ahora, algo muy importante, hemos visto en este curso que la monitorización del paciente, sobre todo neurocrítico, debe estar acompañado por una capnografía continua, ¿verdad? Tenemos en nuestros monitores la capnografía continua. Hay que ver nada más si el valor que me da el capnógrafo es muy similar al de la gasometría. Si son prácticamente idénticos, hay muy poca diferencia, pues con el puro capnógrafo, yo le modifico el volumen minuto y automáticamente estoy viendo en mi monitor que el CO2 empieza a bajar. Se me pasó la mano, pues entonces ahora empiezo a reducir un poquito la frecuencia. ¿Sí me explico? Pero esta fórmula es muy útil. Es muy útil para que ustedes sepan más o menos a cuánto le tienen que empezar a mover el ventilador. Y digo, a veces los médicos somos muy celosos y decimos, no, nadie le mueve el ventilador. Pero también hay que ser conscientes que hay servicios en donde el médico no está ni el 50% del tiempo, porque andan en otras ocupaciones. Y ustedes sí están en contacto con el paciente. Y si identifican algo, pueden beneficiarlo. ¿Sale? Entonces, aquí lo más importante que les quería comentar era la programación y cómo modificar el CO2. ¿Sí? ¿Tienen preguntas o dudas de volumen? Esto es básico, ¿verdad? O sea, yo sé que en el paciente se van haciendo muchas otras cosas, pero algo muy importante pues es por lo menos saber qué rollo, ¿no? Entonces, ahora vamos a irnos a la ventilación controlada por presión. ¿Okay? Acuérdense de estas gráficas, acuérdense de toda esta programación. Nos vamos a nuestro menú y ponemos entonces presión asistido control. ¿Sí? Lo elegimos
y le ponemos aceptar modo. Y entonces vean ustedes ahora cómo cambian por completo las gráficas. ¿Sí? Se transforma, es otra cosa. Teníamos la curva de presión-tiempo, que teníamos nuestra aletita de tiburón, y después con la pausa se ensanchó y se hizo una mesetita. Y aquí, pues aquí no hay picos, aquí todo es cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo ya estoy poniendo como máximo es una presión. Entonces el aire entra, pero no con el objetivo de meter un volumen, sino de generar una presión. Y esa presión, pues cuando llega a la presión que ustedes le programaron, aquí es importante. Aquí si ustedes ven, la presión a la que llega es 20. Y dicen, ¿pero por qué si le estoy dando 15? Sí, pero no partimos de 0, partimos de 5. Entonces son la presión de 5 más los 15 centímetros que le estoy dando, pues 20. Entonces de ahí no pasa, ¿ok? Y se mantiene esa presión durante un tiempo que yo estoy programando. Por eso decíamos, ¿cuáles son las variables más importantes a programar en un modo controlado por presión? No, flujo es en volumen. Tiempo y presión. Exacto, en control volumen dijimos volumen y flujo. Así. Y en presión, presión y tiempo. Y todo lo demás es lo mismo, frecuencia, PIP, sensibilidad o disparo y FIO2. Es lo mismo, ¿ok? Estamos ahí correctos. Pero vean entonces cómo la onda de presión entonces aquí es cuadrática, totalmente cuadrada y se mantiene. ¿Por qué esta presión es constante? Bueno, secundario a la onda de flujo. Ustedes veían, ¿cuánto teníamos de presión máxima en el otro ventilador? 27. Aquí tenemos 20, bueno, porque yo estoy programando 15 y 5, ¿verdad? Pero lo que permite a mí disminuir presiones o modificar presiones es que la onda de flujo es desacelerada. La otra era cuadrática, si ustedes se acuerdan. Y dijimos que la onda cuadrática genera mucho flujo turbulento. En cambio aquí lo que sucede es que entra el aire, el flujo yo no lo programo, aquí muy importante. Yo no veo ninguna forma donde programar flujo. El ventilador hace ajustes. ¿Okay? Entonces lo mete a una velocidad determinada el aire, pero el aire sigue entrando. Todo lo rojo va entrando el aire, pero a una velocidad menor. Entonces es como si hace... ¿Sí? Pero sigue entrando. Entonces, como la presión no es como la velocidad no es constante, la presión que se genera es menor. ¿Sí? Por eso la onda de flujo desacelerada genera menor presión en la vía aérea, genera menos flujo turbulento. Igual, lo que yo tengo que analizar es que el aire, la velocidad del flujo entra, fase inspiratoria, y que salga, y que llegue a la basal. Esto no cambia con respecto al volumen, es igual. El análisis es lo mismo de la onda. Lo que sí me modificó, como ya dijimos, es la presión. Entonces, aquí algo muy importante. ¿Cuánto dijimos que requería de volumen el señor Miguel? 0.45, 450. ¿Y cuánto está metiendo? ¿Qué es lo que sucede? Allá yo programaba un volumen y eso me genera una presión máxima que era 27. Aquí yo estoy programando una presión y esa presión va a meter un volumen. Aquí porque, bueno, el sistema está pues, homogéneo, está todo. Pero si es un paciente, el volumen puede variar, sobre todo, dependiendo de las condiciones del paciente. De respiración a respiración mete 400, en la otra mete 380, en la otra mete 420. O sea, no es constante el volumen, ¿ok? Ajá, como lo pueden ver ahí. De repente el paciente se empieza a mover, empieza a querer respirar y el volumen cambia. Pero entonces lo que yo tengo que ver es, al final lo que me interesa es volumen, ¿ok? Aunque yo controle presión, lo que busco es esa presión meta un volumen. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si con 15 meto 390, ¿qué creen que tenga que hacer? Incrementar la presión. No hay una fórmula, eso sí, aquí no hay fórmula como lo del CO2. Es estar con el paciente y ver cuánto de presión necesita. Tiene 15, no sé, vamos a subirle a 18, por favor. ¿Y de qué va a depender ese cambio de volumen por la unidad de presión? De el sistema respiratorio del paciente. Si el paciente está muy inflamado el pulmón, tiene mucha agua, le metes presión, pero casi no mete volumen. El paciente está sano, vean, le subimos 3 y se nos fue hasta 520, ¿ok? Entonces,
hay que bajarle. Dejamos, yo creo que sí, 17 o 16 nos va a quedar. Y a lo mejor con 1 centímetro de agua que le dimos ya alcanzamos el volumen que él requiere. ¿Sí? ¿Cuánto es 40? Bueno, digo, ya por 10 no nos vamos a pelear, ¿no? O quizá igual 17, que nos quede un poquitito arriba, pero bueno. Entonces, ¿queda claro? Aquí el volumen va a ser totalmente dependiente de la presión que yo genere. Entonces hay que estar moviendo la presión para darle el volumen que requiere. Si el paciente va mejorando, que luego lo que sucede, ustedes tienen 20 de presión inspiratoria y mete 440. De repente ya le dieron su antibiótico, ya le dieron diurético, que para desinflamar el pulmón, que tenía edema agudo pulmonar. El paciente va mejorando y el paciente ahora mete con los mismos 20, 500. ¿Qué quiere decir? Que está mejorando el pulmón. Hay más facilidad para entrar, pero pues no le voy a dejar entonces los 20. Entonces voy bajando la presión para lo que el paciente vaya requiriendo. A viceversa, ¿no? Si el paciente se me va deteriorando y ya con lo que yo tenía programado no entra a buen volumen, pues le incremento un poquito más la cantidad de la presión, ¿sí? Entonces, ahora igual, allá yo decía que la relación inspiración-expiración, aquí tenemos 1 a 2, era por el volumen, la frecuencia y el flujo, ¿sí? Aquí la presión inspiratoria nos va a dar un volumen, pero en control presión, con lo que ustedes mejor pueden controlar la relación inspiración-expiración, pues es el tiempo inspiratorio. Si ustedes pueden decir cuánto quieren que dure la inspiración, pues eso va a repercutir en cuánto va a durar la expiración, siempre y cuando no modifiquen la frecuencia. Si el paciente respira 20 por minuto, tiene 60 segundos, 60 entre 20, cada respiración dura 3 segundos, ¿sí? Si yo quiero que el tiempo inspiratorio dure 1 segundo, pues por eso me dura 2 segundos la expiración. Pero si yo le incremento, por si el tiempo inspiratorio a 2, se lo ponemos, sin modificar frecuencia, sin modificar presión, vean, pues ¿qué va a pasar entonces? Ahora la relación inspiración-expiración se va a invertir, porque estoy dándole más tiempo inspiratorio, pero como el tiempo total van a seguir siendo 3 segundos por respiración, le estoy dando 2 a la inspiración y la expiración pues me va a quedar 1. Aquí, ¿qué es lo que dijimos hace rato? ¿Esto cómo se llama? Volumen atrapado, atrapamiento aéreo. Entonces yo voy a buscar la mejor estrategia, el tiempo inspiratorio, para que no me haga atrapamiento aéreo. Vamos a, por si reducirle a 1.8, por favor. Sobre todo en quienes hacemos estas estrategias, pacientes que requerimos incrementar presiones, pero no hacia lo alto. Eso es como una casita. Exacto, lo puedo trepar, pero si yo lo trepo, meto más volumen y tampoco quiero meter más volumen. Pero lo que quiero es que esa presión mantenga o infle bien el alveolo, ¿ok? Entonces le doy más tiempo. Y aquí, vean, de 2 a 1.8, pues ya redujo un poquito. Le damos 1.6. Y entonces yo tengo un incremento de la presión y ya prácticamente disminuyo el riesgo de atrapamiento aéreo. ¿Ok? Bueno, entonces estas son las diferencias entre control volumen y control presión. Estas son las programaciones iniciales que debemos de tener. Le dije, claro, de 6 mililitros por kilo de peso en control volumen, 5 de PIP. Al paciente lo acabamos de intubar, 100 de FiO2. Ahora, ¿cuánto tiempo va a tener FiO2 al 100? No puede tener más de 10 minutos, es más, ni más de 5 minutos. Lo intuban, tiene FiO2 al 100, vean que te satura al 100, pues empiecen a bajar de 5 en 5. Cada 5 minutos bájenle de 5 o 10. ¿Hasta cuánto? Hasta que ustedes tengan el objetivo que quieren. Dijimos que el paciente neurológico, más de 92 o más de 94 de preferencia. Si con 40 de FiO2 ven que ustedes se alcanzan 95, ahí déjenlo. Si ven que baja más, 60, ahí déjenlo. ¿Ok? Adelante. Cuando yo aspiro a un paciente bajo sedación profunda, ¿tengo que subir mi FiO2 posterior a o en el momento que lo estoy aspirando? Mire, se recomienda sobre todo que sea antes y durante, porque lo que usted va a hacer es sacar aire. También saca aire del que está entrando. Hay pacientes que están bien y no repercute. Usted ve que no le pega. Pero hay pacientes que están de mírame y no me toques.
Entonces, usted le aspira tantito y ve que durante la aspiración el paciente se baja hasta 80 la saturación. Entonces, pues digo, está bien que más vale pedir perdón que pedir permiso, pero pues ya sabemos que el paciente está mal, o sea, mejor, y para regla general a todos, antes de aspirarlo, le ponemos que dé oxígeno al 100%. Por eso los ventiladores tienen la facilidad, un botón que dice oxígeno, ahí en este caso, o te dice 100%, y te dan alrededor de 2 minutos de oxígeno al 100%, que 2 minutos quizá pues es suficiente para que ustedes aspiren al paciente. Sobre todo, ¿por qué? Porque lo aspiramos, súbele al 100, lo aspiramos y se nos olvida. Y nos vamos, y 3 horas después, oye, ¿por qué el paciente tiene fiebre al 100? No, pues no sé. No sé. Dice el médico, lo aspiraron, quién sabe, ¿no? Cambio, esta herramienta les permite a ustedes, la pican, ahorita bueno, porque no tiene oxígeno, ¿no? Pero te dice, O2 al 100, 2 minutos y se acaba. Háganlo antes de que empiecen, cuando ya van a empezar a aspirar, le ponen el botón, le administran el CO2 al 100% y ya, hacen su procedimiento. Siempre sí es importante, esto sí, valorar qué tanto se deteriora el paciente, porque eso ayuda mucho. Sabes que no aguantan nada, o sea, está así, pues muy, muy lábil, ¿no? O no le repercutió nada, pero ya sí son medidas de seguridad para el paciente. ¿Ok? Y ya lo último, porque ya nos prolongamos, ¿verdad? Ahora es, bueno, el paciente ya mejoró, el paciente está en volumen o en presión, y de repente le podemos hacer casi que como negativo. Andrés. Su paciente ya gasometría bien, CO2 bien, ya no tiene aminas, ya le empezaron a quitar la sedación, y entonces el paciente, vean esto, cambia. ¿Por qué? Porque el paciente tiene actividad, y cuando el paciente tiene actividad, vemos en el ventilador color amarillo, ¿no? Rojo, ventilador, amarillo, paciente. En otros ventiladores cambian los colores, pero generalmente hay diferencia o te marcan actividad espontánea y actividad controlada, dependiendo. Entonces el ventilador empieza, dicen, ay, el paciente ya está dando lata, ¿no? Que lo decimos, ya lucha, qué bueno que quiera respirar, o sea, y que no sea por dolor, o sea, si ven que todo está bien, pues el paciente te está diciendo solito, ya no necesito el ventilador. ¿Y qué es lo que hacemos, sobre todo en las noches? 15 de mida. Duérmalo, por favor, ¿no? Duérmalo porque no me deja dormir. Entonces, si el paciente ya empieza a respirar, ven que usted está despierto y tiene una respiración pues cada vez más constante, lo amarillo, pues ya no tiene caso que lo tengamos en un modo controlado o asistido. Hay que darle, ahora sí, ve y respira por ti solo, ¿no? Entonces, cambiamos el modo ventilatorio y le ponemos dentro de los modos, por favor, para cambiarlo a CPAP. Entonces, aparecen dentro de los modos, ahorita lo que vamos a ver. Vamos a jugar con estos dos, que ya lo que hicimos, y luego nos vamos a ir hasta acá, esta esquina, se llama CPAP y presión soporte. CPAP significa presión continua positiva en la vía aérea, o Continuous Positive Airway Pressure, o sea, y presión soporte. Le picamos ahí, por favor. Aquí. Ajá, en CPAP. Le ponemos aceptar modo, y entonces aquí sí cambia completamente lo que estábamos viendo, porque aquí el paciente es quien dice cuándo y cuánto quiere, exacto, él manda ya, ahora sí. Usted lo único que le van a dar es lo que él necesita. Véanse, y tan sencillo, teníamos repleto de botones aquí abajo, y ahora ya nada más nos quedamos con 4. Lo básico es la FiO2, que eso no cambia. El disparo o sensibilidad, que aquí es donde toma mucho más importancia. Si su paciente quieren que respire y ustedes le ponen un sello a la puerta, le suben este valor, imagínense, pobre paciente va a estar, y sí, frecuencia respiratoria muy baja, o lo van a ver que empieza con diaforesis, cansarse, todo, pues no manche, ¿no? O sea, entonces, ahora, pero fíjense, ¿qué es lo que sucede? ¿Le bajamos ahora lo mínimo que dé el ventilador? Cada ventilador tiene diferencia, hay unos que no bajan de 0.5, hay unos que dan 0.1, como este, que esto significa que si ustedes llegan y están revisando al paciente, le estimulan el pecho, lo tocan, mueven la cama, el ventilador va a detectar el movimiento y con tantito que se modifique el flujo, abre la válvula y entra el aire. Dicen, pues qué bueno porque con poquito esfuerzo hace, pero imagínense que con cualquier cosita es, ay. Entonces, el paciente va a estar, pues también lo va a cansar. Se va a cansar porque respira poco, porque no es efectiva la respiración si tiene un valor muy alto, o si está cada rato respirando. Por eso es importante
que le dejen un valor adecuado. Quizá cuando el paciente empieza a despertar de la sedación, sobre todo los pacientes neurológicos, en donde deben ustedes de darle chance, entonces quizá un valor de 1, entre 1 y 1.5 sea lo adecuado. Pero ya el paciente estándar o normal, o cuando él ya agarró, digamos, un ritmo de respiración, déjenle 2 y se quitan de problemas. Lo único que están haciendo es permitir al paciente que haga el esfuerzo mínimo necesario, que no se canse, ni que por exceso de esfuerzo, ni por exceso de respiración. Ahora, ya quedó la sensibilidad. Ahora tenemos estos dos. El PIP, no se lo cambien. Si tenía PIP de 5, dejen el mismo PIP. Ahora, para poder pasar a este modo ventilatorio, número 1, es porque el paciente ya lo queremos retirar. Por lo tanto, si lo queremos retirar, es porque ya solucionamos el problema que fue el que hizo que lo intubáramos. ¿Okay? O por lo menos ya está controlado. No está resuelta la totalidad, pero ya está controlado. Número 2, el paciente neurológico, sobre todo aquí es muy importante porque no es lo mismo estado neurológico el paciente que no tiene patología neurológica. No le voy a pedir a un paciente que tuvo una craniotomía, edema cerebral, pues que sí, que me diga, que me señale, no, con que tenga él la capacidad del estímulo respiratorio constante, con eso me basta, ¿ok? Ahora, dentro de los parámetros ventilatorios, lo que necesito es que el paciente tenga un PIP de 8 o menos para poder iniciar, pasarlo a una respiración espontánea. Si tiene PIP de más de 8, es muy difícil que el paciente está listo, ¿ok? Entonces, bueno, lo que hacemos en las terapias intensivas es valorar día a día si el paciente requiere ese nivel de PIP, si lo podemos ir disminuyendo y no repercute en la oxigenación. Pero aquí es el escenario en el que el paciente ya está listo. Entonces, si tenía menos de 8, con el mismo PIP, pásenlo. Tenía 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5. Menos de 5 no se lo recomendaría el PIP, o sea, le digo, puede producir que los alvéolos se colapsen y hagan atelectasias. Entonces, 5 de PIP. Y aquí viene el secreto y la magia de este modo ventilatorio. Nuevamente es un modo que está por presión, pero no está controlado. Aquí es espontáneo, pero genera una presión el ventilador. Y si decíamos que si el ventilador da una presión, ¿qué es lo que yo voy a vigilar? El volumen. Entonces aquí tenemos el volumen inspiratorio que está metiendo. Este es Miguel, ¿eh? Sigue siendo Miguel, no es el mismo paciente, 75 kilos. ¿Cuánto le toca de volumen a Miguel? 450. ¿Y cuánto está metiendo? Ya mete hasta 280. ¿Qué necesita entonces? Vamos a darle más volumen, pero a expensas de presión, porque aquí yo no puedo programar volumen. Esto se llama presión soporte, ¿ok? Aquí está en 0. Le ponemos 12, por favor. Y lo dejamos ahí al 20 a ver qué. Ah, bueno, pues que está en... Sí, tiene razón. Bueno, entonces, una forma muy práctica de iniciar es colocar 12 de presión soporte. Dejamos el PIP que tenía y le dejamos 12 de presión soporte. Y entonces lo que yo voy a vigilar es cuánto volumen genera en cada respiración Miguel con los 12 centímetros de presión soporte que le estoy poniendo. Ahí, miren, ahí está. De repente puede meter más, pero tiene un promedio que es constante, o sea, bueno, que es un promedio que es más acorde a lo que él necesita. Si yo veo, por decir que con 12 él mete 600 de volumen, ¿qué voy a hacer? Disminuir la presión. ¿Cuánto? No hay fórmula. Igual, como dijimos en control de presión, le bajo 1, le bajo 2 y veo que el volumen esté lo más estable. Hay algo que se llaman rangos de alarma o de seguridad. Le puedo dar hasta 100 mililitros en promedio hacia arriba y 100 mililitros hacia abajo como máximo del volumen que tiene programado el paciente. ¿Okay? Si le tocan 450, pues ponga usted que le va a dar chance que entre 500 y 550 llegue a meter en una respiración o de forma aislada. Que se baje, pues que no se baje más de 350. ¿Ok? De preferencia buscar siempre que se mantengan lo más constantes. Entonces, ahí, con la presión soporte de 12 el paciente mete mucho, pues le bajo. Y si mete poco, pues le subo. Ahora tengo que tener límites. Si el paciente requiere una presión soporte de 20 o cercano a 20, ese paciente desafortunadamente no está listo para estar en una respiración espontánea. Regrésenlo a un modo asistido. Le pueden disminuir la sedación y le pueden
dar una sedación despierta, consciente, como dexmedetomidina, por decir, y ajustan el ventilador para que el paciente empiece a retomar fuerza o mejorar sus condiciones. El límite superior serían 20. El límite inferior, aquí es muy importante. Su paciente tiene tubo endotraqueal o tiene traqueostomía. Si tiene tubo endotraqueal, denle 8 de presión soporte como mínimo. ¿Por qué? Porque se dice en los libros que esa presión soporte es la mínima necesaria para vencer la resistencia del tubo y del circuito. Y entonces ya todo lo demás que haga el paciente pues es por cuenta suya. ¿Ok? Si ustedes le dan menos presión, imagínense ustedes, pónganse un popote en la boca, tápense la nariz y respiren por el popote, un popote delgadito, y a ver cuánto tiempo aguantan respirando. ¿Ya? Se van a cansar, se van a sentir con ahogo y se van a desesperar. Y eso pues va a empezar a que el paciente está taquicárdico, hipertenso o hipotenso, diaforético, ansioso. Regrésalo y túmbalo. No, pues no manches, o sea, déjale una presión mínima. Y también le bajan la presión y lo dejan 6 horas con presión soporte de 6, de 5. O hay una literatura que dice que para retirarlo le quitamos la presión soporte, ok, pero son de 30 minutos a máximo 2 horas. Y hay pacientes que dicen, o está en pieza en T. ¿Cuánto lleva en pieza en T? Pues ya lleva 6 horas, doctor. No, pues, o sea, y luego dicen que por qué se cansan los pacientes. Entonces, presión mínima con tubo endotraqueal 8, ¿sí? Si el paciente tiene traqueostomía, la traqueostomía es más corta y impone menos resistencia, sobre todo aparte es una vía aérea que está más amplia, entonces nos da rango de bajar la presión entre 5 y 7, ahí sí, podemos bajar la presión entre 5 y 7 soporte, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a vigilar que con esa presión soporte que yo le programo, el paciente tenga el volumen adecuado, que respire bien, o sea, es decir, que tenga una frecuencia respiratoria ahora sí dentro de rangos pues menores a 20, la literatura incluso dice que respire menos de 30, menos de 25, que ande entre 20 y 25, porque si el paciente yo le doy respiración, volumen muy bajo, pues, entonces el paciente ¿qué va a tratar de compensar? Frecuencia, entonces va a estar, le subo el volumen, la presión soporte, y entonces empieza. Pero si yo le doy mucho más también, pues los pacientes son flojos, somos flojos todos. Entonces ven que respira 8, 10. Ay, es que casi no respira. Pues sí, porque en cada respiración mete 600, 680. Pues ¿qué quieres que haga, no? O sea, pues el cuerpo compensa. Entonces, dale lo que necesita para que tenga una buena frecuencia respiratoria. Voy a vigilar que con eso el paciente no se me deschavete. Ni que se me ponga ansioso, ni que se me quede dormido. O sea, que esté tranquilito, ¿no? Neurológico. Hemodinámico. Tengo que ver con cuánto inicio de frecuencia cardíaca y con cuánto inicio de presión arterial. Si el paciente tenía 120, se recomienda que no se inicie si el paciente tiene más de 140 de frecuencia. ¿Okay? Si el paciente tenía 100, 110, lo metí a presión soporte y el paciente me va 160, no aguanta. No debe de incrementarse más del 20% ni disminuirse más del 20% de la basal, tanto de la frecuencia cardíaca como de la presión arterial, o que no rebase los 140 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque entonces ese corazón lo pusimos a trabajar mucho y el paciente puede ser falla cardíaca inducida por el retiro de la ventilación. Entonces habría que ver en ese caso, oye, ¿y ese corazoncito está bien? O sea, ¿si aguanta el retiro de la ventilación? Sí. Oye, ¿y cuánto tiene de balance hídrico? No, pues más 10,000. Entonces, ¿qué pasa? Ese paciente, cuando ustedes cambian estas presiones, ahora sí, el paciente, el corazón resiente todo lo que se le hizo. ¿Cuánto tiempo de sedación tuvo? ¿Cuánto tiempo de relajación tuvo? Pues los músculos no tienen fuerza y entonces el paciente se empieza a cansar y empieza a respirar más rápido. Todo lo que ustedes hayan hecho, bueno, hayamos hecho en conjunto durante el tratamiento de la fase aguda, aquí lo vamos a ver reflejado. ¿Okay? Entonces es muy difícil que no tengamos repercusiones, y esto que estamos haciendo, se dice que el retiro de la ventilación, si el paciente tiene 20 días o el tiempo que ustedes quieran de ventilación mecánica, el retiro de la ventilación tarda hasta el 40%. O
sea, casi la mitad es para quitarle el ventilador. ¿Sale? Entonces no es algo así de enchiladas. Y la otra es, ¿qué tan rápido le voy a bajar la presión? Ahí sí, hay algunos que dicen que son horas, otros son minutos. Aquí la clave, si ustedes va a haber un paciente, por eso es que estos pacientes en piso es complicado. Porque si ustedes van a poner un paciente en espontáneo, es porque están seguros que no se van a quedar dormido el paciente, que no va a dejar de respirar. Aunque el ventilador tiene algo que se llama modo apnea, que es un modo de respaldo, que cuando detecta, que ustedes le programan dentro de las alarmas, ¿sí le puedes poner en la pantalla de alarmas, por favor? Tiene algo que se llama tiempo de apnea, que va de 20 hasta 60 segundos. Si en 20 segundos el ventilador no detecta esfuerzo respiratorio, dice, pues a este vato algo le pasó, pero pues no más no, entonces pues yo voy a entrar. ¿Y qué hace? Empieza a meter el modo de respaldo que tenga programado. Eso es lo que sucede. Entonces, si ustedes ven que pasan a un paciente espontáneo y a cada rato entra la apnea, pues, y ven que el paciente sigue con propofol o con midazolam, pues digo, creo que por ahí podría estar la cosa. O dos, pues todavía no elimina todo el fármaco. O tres, la otra también, pues hay pacientes en los que les recomendamos que trépenle el intervalo de apnea, 30, 40, ¿para qué? Para que el mismo CO2 estimule el centro respiratorio y ahora sí que pues respira por tu vida, ¿no? Pero también digo, hay que ser muy juiciosos, ¿no? Y estar con el paciente. Pero aquí la clave es, lo cambio de modalidad a espontáneo y estoy con el paciente. Estoy mínimo 10 a 15 minutos ahí viendo cómo le muevo, cómo se comporta, me quedo un ratito, aguantó, más, ahí estoy, lo escucho. Si el paciente se puede comunicar, señor, señora, se siente cansado, está bien, le falta el aire, está a gusto, todo eso es básico para que yo pueda llevar al paciente de la mano. Si yo no hago eso y lo pongo en un modo así, lo único que voy a hacer es que todo lo que hice se va a transformar en un caos, porque el paciente se va a cansar. Y un paciente cansado se hipotensa, se amuela en lo cardiovascular, ya se desaturó, doctor, ya retuvo CO2, ya sabe qué, se escuchan estertores, o la placa al día siguiente está blanca. ¿Por qué? Porque hizo atelectasia. Entonces, y vamos para atrás nuevamente. Entonces, el retiro es una parte muy, muy importante, donde lo primero que tenemos que saber y por qué la principal causa de fallo es que no elegimos bien al paciente. Es decir, todavía no estaba listo, nos precipitamos. O la otra también, como los embarazos, ¿no? Oye, ya tiene 42 semanas, ya sácale el chamaco, o sea, ya el paciente no tiene que estar intubado. A veces, y se rumora por ahí, y no es tan descabellado, que cuando el paciente se extuba es porque ya no lo necesita, ¿no? O sea, el paciente dice, ya, ¿saben qué? ¡Fum! Va para afuera. Pero no debería ser así, y no debe ser así, porque para eso estamos en unidades de cuidados intensivos, ¿verdad? Para vigilar al paciente. Pero bueno, pues espero que esto que platicamos obviamente genera dudas, genera controversia, genera áreas de oportunidad, que la única forma de resolverlas pues son la práctica continua, ¿verdad? Esto nosotros lo hacemos diario y muchas veces, pero ustedes están en contacto con los pacientes y quizá pongan ustedes que no tienen la libertad de moverle al ventilador, pero sí pueden acercarse a su médico, claro, cuando no es tan gruñón, ¿verdad? No, ven al doctor, no. No, pueden acercarse y preguntarle, oiga, ¿y por qué esto y por qué el otro? Y ustedes van viendo y aprendan a ver gráficas y vean los ventiladores. O sea, esto es de ver y de estar con el paciente. ¿Ok? Pues muchas gracias por su atención, a los que están aquí y los que están por allá lejanos. Muy amables. Agradecemos a Mario también por su apoyo, su participación. Grupo SIM. Sí, gracias, doctor. Doctor, pues con todo gusto y bueno, cualquier duda y comentario, pues con el doctor o con el doctor Carmona. Bueno, muy sencillo. No, la verdad que miren, de forma inicial hay escuelas también, hay escuelas y hay tendencias en la medicina. Lo primero que salió fue el control volumen, ¿no? Y hay quienes dicen que el control volumen no debería de existir nunca. Hay otras escuelas que solamente manejan a los pacientes por presión. Yo lo que les diría es, ¿qué requiere más su paciente? ¿Que le controlen el volumen o que le cuiden la presión?
Si su paciente lo pone usted en control presión y ve que los volúmenes oscilan mucho y esto le repercute en el CO2, o sea, no alcanza usted a eliminar bien CO2, pues mejor asegúrele un volumen minuto, que es a expensas de frecuencia y de volumen corriente, para que el paciente no esté teniendo tanto trastorno en el CO2. Pero si usted le pone volumen a un paciente y eso genera demasiada presión en la vía aérea, entonces trate de ponerlo en presión. ¿Por qué? Para que no rebase de preferencia los 30 centímetros de presión plató y entonces no le haga tanto daño al paciente. ¿Ok? Ahora, la respuesta verdadera a su pregunta, pues son los modos duales. Rápidamente, no me va a tardar 5 minutos. Hay modos de ventilación que dicen presión o volumen y por ahí dicen, me gustan las rubias y me gustan las morenas. ¿Por qué no me puedo quedar con las dos? Sería lo ideal, ¿no? Perdón, me están diciendo aquí que no hemos hablado nada de ventilación invasiva y eso nos lo echamos en otra clase. Sí, sí, es que ese es otro... Muy largo. Ventilación no invasiva en otra clase y también me pasaron otra pregunta de ventilación neonatal. Sí dijeron, pero le dije que... Neonatal también, eso la vamos a tener también. Yo niños no veo. H bajo y me están pasando preguntas ahorita. ¿Sí? Bueno, ahora, entonces hay modos actuales que, bueno, ni son tan nuevos, ¿verdad? Pero casi no los conocemos a veces, es combinar los beneficios del volumen con los beneficios de la presión. Y aquí en este ventilador se llama PRBC, que es volumen control con regulación de la presión. Lo ponemos, por favor. Y aceptamos modo. Y entonces ahora vean ustedes las curvas. Hay que fijarse en las curvas, ¿eh? Eso es básico. Vean ustedes la curva de flujo, es como una curva desacelerada, ¿sí? Quiere decir, salud, que es como si estuviera controlado por presión. Pero vean ustedes abajo el monitor y le está programando un volumen. Dijimos que o controlamos presión o controlamos volumen, pero aquí tenemos la posibilidad de manejar dos cosas. Yo puedo programar un volumen, pero el ventilador va a detectar cambios en el paciente y va a ajustar la onda de flujo, que es desacelerada, para que la presión se mantenga constante. Estos modos de ventilación se llaman modos de asa cerrada, o en inglés closed loop, que significa asa cerrada, es decir, hay un diálogo continuo entre el ventilador y el paciente. El ventilador detecta las características del paciente y hace ajustes para que lo que tú le programaste se lo pueda dar al paciente. Es decir, ¿quiere 450 de volumen? Muy bien, señor, 450. ¿Cuánto genera de presión máxima? 19. De repente el paciente empieza con tos, empieza con algún esfuerzo, y entonces vean ustedes, la presión se incrementó. Y si ustedes ven la gráfica, no son iguales. Quiere decir que el ventilador, la presión se va modificando a expensas del flujo. El ventilador adapta el flujo para cambiar la presión, pero tampoco puede hacer cambios exabruptos de la presión. De respiración a respiración son 3 centímetros que se modifican. ¿Por qué? Porque el paciente está así, de repente ustedes lo mueven, hace esto, se incrementa la presión de forma transitoria, pero lo deja de hacer y entonces el ventilador vuelve a darle un flujo, una velocidad de aire para que la presión sea menor. El ventilador busca administrar 450 mililitros generando la menor presión posible en el sistema. Entonces buscamos las dos grandes estrategias de protección alveolar. Asegurar un volumen para el paciente y no generar una presión más alta. Ahora, ¿cómo sé yo qué presión tiene que dar? Dentro de las alarmas, yo genero mi presión máxima. Aquí tengo una presión máxima alta de 40. Si ya dijimos que, por decir, el paciente no debe superar una plató de 30 y una presión, en control presión, o sea, si ven ustedes constante aquí, prácticamente todo es una meseta. Vamos a ponerle que el paciente no llegue a 30. O, bueno, aquí el secreto también es que no llegue a 35. Le ponemos 35, por favor. Y les voy a decir por qué 35. Porque estos ventiladores detectan que si ustedes programaron un límite máximo de 35, cuando llegue a 5 centímetros antes del límite que ustedes les marcaron, ya no les va a dejar meter los 450 mililitros. ¿Le podemos hacer el experimento, por favor? Es decir, tiene 19. De repente hay cambios en el sistema, muerde el tubo, tiene moco, daño pulmonar. Entonces la presión se va incrementando, pero el volumen se va a mantener constante. Pero, bueno, como tiene muy buena compliance esto a veces, pero cuando empieza a encontrarse cerca de los 35 centímetros, detecta, dice, presión máxima alta.
Y entonces vean cómo cambia la onda de flujo, pero aquí en este momento hay ventiladores que lo marcan, creo que no sé si está también precaya con el paciente, te dice volumen no asegurado. Entonces, el ventilador te va a asegurar que va a meter 450 mililitros siempre y cuando no llegue al límite de presión. ¿Qué sucede cuando tenemos un paciente en control volumen normal? El ventilador hace todo por meter los 450, aunque la presión máxima se eleve a 50, 60, lo que sea. Pero entonces perdemos protección. En cambio aquí, cuando el volumen que tú estás administrando rebasa tu mismo límite que le programaste de presión, te dice el ventilador, ¿sabes qué? Me pides 450, pero eso ya excede la presión que tú mismo programaste, entonces no te voy a dar los 450, lo que entre. Y eso se le llaman modos duales, en el cual yo programo un volumen, pero también aseguro que ese volumen no me genere más presión de lo que yo necesito para el paciente. Esa sería quizás su respuesta, que decíamos, sí, no le vamos a hablar aquí. Tiene sus pros y sus contras, sus especificaciones, pero si ustedes tienen ventiladores como este, y ahora, se llama PRVC, en otras marcas, se llama IPPV con autoflow, pues es el IPPV con autoflow, ¿cómo se llama? Casi en todos es PRVC, entonces pregunten, ¿cuál es el modo ventilatorio que me da volumen asegurado? O sea, el término general es volumen asegurado con control de la presión. Se llaman modos duales. Y este quizá es el mejor modo para iniciar la ventilación mecánica en el gran porcentaje de los pacientes. Cada uno con su patología en específico, hay quienes se benefician más, quienes se benefician menos, y hay unos que no se recomienda. Pero digamos, en el gran rubro de pacientes, esto sería. Sin embargo, no todos los ventiladores lo tienen. Por eso es que hicimos énfasis en que comprendan bien volumen y presión. ¿Ok? Bueno. Ok, hasta ahí, pues. Ya. A ver, otra clase allá, otra pregunta. A ver. Había comentado en las ponencias en tanto al espacio muerto. Ajá. ¿Qué diferencia hay cuando un paciente tiene una traqueostomía, porque ya reducimos ese espacio muerto, a uno que está con ventilador, bueno, que está con tubo, y aparte nosotros con la enfermedad realizamos el circuito cerrado, son 7 centímetros más? ¿Hay alguna diferencia con eso? Bueno, en la pregunta, porque los que no escuchan lejos, ¿verdad? Preguntan aquí en el auditorio si hay alguna diferencia en el espacio muerto, en el paciente que tiene traqueostomía y en los pacientes que tienen tubo endotraqueal y que además tienen circuito cerrado de aspiración. Bueno, la traqueostomía, de hecho, de los beneficios que nos da es precisamente reduce el espacio muerto. ¿Ok? Se está saltando un espacio de la vía aérea, es más corto la cánula y entonces esto implica que el paciente generalmente tenga que hacer menos esfuerzo ventilatorio. Se necesita menos volumen total quizá para realizar una ventilación alveolar efectiva. Y esto sobre todo usted lo puede ver en los pacientes en los que se batalla para el retiro de la ventilación mecánica porque no tienen tanta fuerza. Les hace traqueostomía y esos pacientes es mucho más rápido el lograrle retirar el ventilador. Sí disminuye el espacio muerto y sí beneficia. Además de que el espacio muerto también se incrementa cuando hay mucha secreción porque hay aire atrapado ahí en las vías aéreas. Y la traqueostomía nos facilita la aspiración de las secreciones. Esa es la primera parte de la respuesta. La segunda, el circuito de aspiración cerrado realmente es muy poco la generación de espacio muerto que nos va a dar. Además, algo muy importante, eso sí, el circuito cerrado, si ustedes, bueno, todos lo manejan, tiene un dispositivo que permite mantenerlo un lock, ¿no? Un seguro. Si ustedes lo dejan abierto, ahí sí va a haber una fuga constante de aire, y sobre todo hay varios tipos, ¿no? Los que traen el lock y los que traen un taponcito, que es donde pueden ustedes administrar solución. Luego ustedes que los dejamos abiertos y vemos en el ventilador datos de fuga. Entonces, eso es por ahí. Pero si está cerrado el tapón o si tiene el segurito, las pérdidas son ínfimas, realmente no repercute y es mucho más seguro para el paciente porque nos impide o nos permite a nosotros no estarlo desconectando y generar colapso alveolar, sobre todo cuando los pacientes tienen presiones altas, pips altos. Quitarle el circuito, desconectarlo, es llevarlo a cero y entonces eso nos produce mucho daño. Realmente es muy poquito lo que nos modifica el espacio muerto. ¿Puedo comentar algo? Ah, sí, adelante.
Un comentario más con respecto al circuito de aspiración cerrado. Bien comenta el doctor que hay que cerrar la válvula para que no se quede abierta, pero hay otras ocasiones que jalan tanto la sonda que exactamente en la punta donde está la Y para la conexión a la cánula, tiene una membrana que rebasa la sonda. Si la sonda la jalan tanto, en ese momento la bolsa donde está guardada la sonda se empieza a inflar. Entonces ahí podemos empezar a tener un poquito de fuga también. Aquí, más preguntas. Si quieren ver los lazos, les digo, vamos a programar más clases. Ya es muy difícil. Vamos a llevar fácilmente, cuando menos 6, 7 clases. A ver, otra pregunta. La última, la del estribo. Ajá. El CIMB, ¿cómo lo catalogan ustedes? Porque algunos, como dicen, algunas escuelas dicen que ya no es un modo para un desquete como tal. Ajá. Todavía me pasa a mí, los médicos de la interna van a la terapia por favor, mis médicos, y pasan la CIMB. Y los médicos de la terapia, ay, ¿cómo lo pasan así? ¿Tu opinión cuál sería? Bueno, mi opinión realmente va a estar totalmente fundamentada en lo que está escrito. La pregunta para los que... Sí, hay todavía auditorio, ¿verdad? ¿O ya no? Sí. Bueno. La pregunta aquí fue si el SIMB. ¿Cuál es el papel actual del SIMB en el retiro de la ventilación mecánica? Bueno, se hicieron varios estudios, creo que son 2006, el doctor Esteban o el doctor Amato, compararon 3 modos ventilatorios, SIMB, CPAP con presión soporte, que es el que estoy presentando, y la pieza en T. Y vieron cuál era más efectivo para retirar al paciente, que no se tuviera que reintubar, y cuál tardaba menos tiempo para retirarlo. A raíz de ese estudio se descarta prácticamente el beneficio del SIMB. SIMB significa ventilación mecánica, ventilaciones mandatorias intermitentes sincronizadas. Supongamos ustedes, lo podemos poner una vez allí. Perdón. Algunos dicen que es más que los ventiladores ya no lo deberían de traer, ¿verdad? Porque dicen, ¿para qué es como por decir, ¿para qué quiere disparo de flujo alto? ¿Por qué siguen los ventiladores trayendo hasta 20? Bueno, es decir, ¿para qué les das una pistola si no quieres que disparen? Entonces, SIMB, si ustedes se fijan acá en la programación, el SIMB tiene, aquí lo más importante que voy a explicar es una frecuencia programada. Es un modo que te permite una frecuencia base y que el paciente haga respiraciones espontáneas y tú le vas a dar una presión soporte. Hay con presión soporte y sin presión soporte. Este tiene presión soporte. Pero el SIMB aquí tiene una frecuencia de 20. Si el paciente tiene más de 8 de frecuencia programada, es un modo controlado. Ya no funciona como modo espontáneo, es un modo controlado. Entonces le ponemos 8, por favor. ¿Qué es lo que sucede? El SIMB tiene algo que se llama el tiempo de acoplamiento o tiempo de latencia. Entonces detecta el ventilador y dice, si en ese tiempo el paciente no hace ninguna respiración, no es como la apnea, simplemente respira, hay un tiempecito. Si no avienta respiración el paciente, el ventilador le va a dar una respiración. El ventilador está programado para que le dé 8 respiraciones de ideal sincronizadas, es decir, cuando él no tiene actividad, se sincroniza con la falta de actividad y le da la respiración. Pero el SIMB está programado para que en el minuto tiene que meter 8. O sea, usted le programa 8, las tiene que meter a fuerza. Si existe eso que le llamo de forma ideal, los va a dar donde el paciente está dejando de respirar más del tiempo permitido. Pero al fin y al cabo el paciente va a hacer sus respiraciones. Si el paciente respira 20 veces por minuto y tiene aquí frecuencia de 8, él va a hacer 28. ¿Okay? Imagínese usted que está respirando, le mete otra. ¿Por qué? El ventilador finalmente dice, a mí me pediste 8, yo te dejo 8. De preferencia te las coordino, pero si no, pues donde caigan. Entonces, por eso ya no se utiliza, porque lleva a la fatiga. Es lo mismo, el paciente está respirando y cuando deja respirar ya le están metiendo otra, porque el ventilador las tiene que sacar esas 8, o lo que usted le programe. Entonces, eso se demostró que esa modalidad ventilatoria retrasa o prolonga el tiempo en el cual el paciente puede ser retirado de la ventilación mecánica. Hay quizá todavía una colita por ahí, que bueno, el doctor Carmona quizá
obviamente tendrá más experiencia, que los pacientes neurológicos dicen que quizás sea la única por ahí colita donde el paciente que a veces no tiene una muy buena integración de las vías neurológicas para mantener la respiración, pero realmente en la práctica clínica del Hospital Juárez y de muchas escuelas, el SIMB no tiene ningún papel porque tenemos otros modos ventilatorios que nos pueden ayudar a quitarnos ese lastre que nos viene arrastrando por sí.